esta sessão, que é uma sessão de reflexão, não é propriamente um debate, como está escrito aí, quer dizer, ninguém aqui e nem aí está obrigado a defender posições, não é isso? Se trata de nós dizermos publicamente quais são os pontos que as questões nos levantaram, levantar novas questões, não é? Mais do que responder. E vamos fazer, então, uma sessão que poderia talvez ter uns 10 minutos de cada um de nós aqui. Em seguida, vamos dar, uma vez que eu e Alfonso, de alguma forma, continuamos aqui, mas os dois se vão, damos em seguida a palavra para a própria mesa, acrescentar alguma coisa, e em seguida, como sempre, para vocês apresentarem, né? Vossas contestações e inquietações. Já que eu estou aqui, vou começar nos 10 minutos, levantando alguns pontos que me chamaram a atenção. Nós tivemos duas aulas magistrais, não é? Quer dizer, os temas foram expostos amplamente, com, às vezes, posições dos palestrantes, com opiniões dos palestrantes, às vezes uma exposição técnica minuciosa. Então, são, de fato, aulas magistrais que nos fazem pensar. É isto o ponto fundamental, não é? Claro que a responsabilidade de pensar é de quem ouve. Fui lá e achei aquilo tudo chato. Bem, o que era chato? Era as palestras ou era a sua cabeça que não chegou até lá? É uma questão que a gente tem que assumir sempre, não é? Mas, objetivamente, são palestras que colocam muita coisa para ser debatida. Não dá para a gente nunca colocar tudo aqui em questão, mas vou levantar uns 5 pontos que me parecem interessantes. Não são pontos que estão ainda suficientemente elaborados no sentido de uma narrativa, não é? Mas vamos ver como é que sai. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar, e que está ali na pedra, não é? na lousa, ou seja lá como for que se chame isto, me faz lembrar, está relacionado com a questão do local e do global, que foi discutido ontem várias vezes, né? E que me faz lembrar a vocês que uma fonte importante de reflexão para a cultura e para a política cultural são algumas pessoas que não têm estado aqui consistentemente, que são os poetas, por exemplo, e os artistas. Por que eles não estão? Porque talvez eles não devem estar mesmo. Eles não têm um discurso organizado, focado. Nós é que temos que caçar nas coisas deles aquilo que nos interessa para aquilo que a gente faz. Então, me ocorreu justamente a respeito daquelas discussões na segunda parte de ontem, com o Patrício Rivas, né, as discussões sobre global e local, me lembrei de uma proposição de um poeta francês que é, ao mesmo tempo, um filósofo, que muitos de vocês talvez conheçam, que é o Gaston Bachelard. Qual é o ponto que eu quero chegar na primeira intervenção? Muitas questões de política cultural, e quase todas as que foram discutidas aqui ontem, né? E aí eu faço um parênteses para dizer para vocês o seguinte: olha, aqui a mim particularmente interessa saber é sempre o que está por baixo. Da onde vem esta voz? O que ela está dizendo? Muito mais do que aquilo que é dito claramente. Então, muitos dos pontos que foram levantados aqui tinham a ver com a questão do espaço, do local, do global. E muitas das noções que nós trabalhamos aqui de identidade, de diversidade, têm muito a ver com a questão de território. E quando a gente pensa bem, é normal que seja assim, porque essas questões de política cultural e essa visão da cultura, tal como a gente a tem hoje, é um resultado da criação dos Estados-nação, para os quais é importante ter um território. Aliás, seria importante ter em mente uma advertência que o próprio Patrício nos fez, em mais de uma vez, a respeito das relações entre Estado e poder. Para que serve tudo isso? Por que esse discurso? A quem interessa esse discurso? Discursos de política cultural interessam muito a quem está no poder. Na medida em que eu posso unificar emoções,
eu controlo mais facilmente. Pense assim, e eu sei onde você estará. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei como organizar a sua vida. Então, essas noções de política cultural estão muito vinculadas a território, portanto, estão muito vinculadas à geografia. Ah, a sua identidade, a identidade desta cidadezinha, desta aldeia, deste pueblo, deste estado, deste país. E aí é que eu me lembrei de uma proposição do Gaston Bachelard, que é aquela segunda que está ali. Je suis l'espace où je suis. Claro que isso, eu estou pondo em francês, porque em francês funciona. Não funciona em português. Em português, nós somos tão sofisticados, não é? Não se esqueça que sofisticado em grego significa falso. Nós somos tão sofisticados em português que nós temos duas palavrinhas, dois verbos, onde muitos, que são pobres, têm um só. Être, em francês, é ser e estar. Nós temos um verbo para ser e outro para estar. Então, aquele verso diz o seguinte: eu sou o espaço onde eu sou, mas eu sou o espaço onde eu estou. Eu sou o espaço onde eu estou. Caramba! As pessoas pensam política cultural e identidade cultural como se nós fôssemos batatas, que têm raízes e que ficam presas a um solo, e que, se forem arrancadas do solo, morrem. Agora, eu estou no século XXI, e no século XXI, eu sou ali onde eu estou. O que significa que, se eu estiver em lugares diferentes, é bem possível que eu seja diferente, que eu seja vários diferentes. Eu estou onde eu sou onde eu estou, eu sou o que sou, tudo isso está junto. Não é mais aquilo, olha, eu sou, não é? Aquilo que eu sou. Isto é o antigo da política cultural. Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que, na essência, eu sou. Não, a proposta do poeta é outra. Eu sou onde eu estou. Eu não tenho mais uma essência, eu tenho uma condição, que, aliás, é uma das conquistas da filosofia sartreana, não é? Eu tenho uma condição. A minha condição pode mudar. E não há nenhuma catástrofe se eu mudar. Eu vou continuar a ser aquilo que eu sou, né? Então, essa eu acho uma primeira questão muito importante. Eu gostaria de ficar 3 horas falando sobre isso, mas tenho 10 minutos. Então, clica aqui e depois a gente volta. Segundo ponto, que diz respeito àquela questão que eu lhes fiz ali, não é? Existem culturas fortes e existem culturas fracas? Ou todas têm a mesma força? Olha, uma coisa que a gente precisa fazer, pelo menos em laboratório, é não repetir ideias feitas. É sempre desconfiar de todas as ideias que nos são ditas. Qual é uma ideia que nos é dita sempre? Ah, todas as culturas são iguais. São. A minha função como pesquisador é pegar todas as proposições e revirá-las. É como faz um cientista, caramba. O cientista recebe isso aqui e fala, isso aqui é plástico. O cara fala, ah, é? Deixa eu ver se é plástico mesmo. Pega o microscópio e vai ver. Ah, de fato é plástico. Está bem, de fato é plástico. Mas ele constatou. Ah, não, isso aqui não é plástico, você está enganado. Parece plástico, mas não é. A nossa função é pegar os conceitos, abri-los e ver o que tem dentro. Então, onde eu quero chegar? Comentei com vocês, nós sempre temos que analisar os movimentos de fundo da cultura. O que vem na tona, a cultura popular, a cultura, o teatro, não sei o quê, música clássica, literatura, bumba meu boi, carnaval, tudo isso são manifestações de superfície. O que está por trás disso tudo? A minha percepção, e para mim foi importante quando eu consegui perceber isso, né, é que por trás, no fundo da cultura chamada ocidental, que é aquela que nós vivemos e promovemos, e que é uma cultura que tem nos seus traços gerais, não é, as marcas do século XVIII, 1700, iluminismo, etc. E tal, a marca desta cultura é a dúvida. Nós somos profundamente cartesianos sem saber. A marca da nossa cultura é a dúvida. Nossa cultura é marcada pela dúvida. O que quer dizer nossa cultura? Nossa cultura quer dizer a dúvida. E isso vai se manifestando ao longo do tempo em graus variados. Tanto assim que, de repente, por exemplo, no século XIX já e século XX, os nossos heróis dos romances são heróis problemáticos.
Não são heróis como havia na Grécia Antiga, ou mesmo na Idade Média, são heróis afirmativos, que enfrentam, que vencem, que não têm dúvidas. Os nossos heróis são problemáticos. E na literatura do século XX, não é, o nosso destino está sempre em perigo. Por quê? Porque a nossa cultura ocidental, aquela que a gente... é uma cultura baseada na dúvida. Primeiro ponto. Segundo ponto, existem culturas que não estão baseadas na dúvida? Sim. Se vocês me pressionarem muito contra a parede, eu digo quais são. Vocês estão me pressionando? Então eu vou dizer. Por exemplo, a cultura islâmica. Ela não tem dúvida. Ela não tem dúvida de maneira nenhuma. Ela não é baseada na dúvida. A nossa é uma cultura baseada na dúvida. Então, eu vou fazer de novo a pergunta que daqui a pouco talvez eu vou tentar responder. Existem culturas fortes e existem culturas fracas? Qual é qual? Essa expressão que eu estou dizendo, ela é absurda ou ela é pertinente? Uma questão que é pertinente não é uma questão que esteja, digamos assim, corretamente colocada ou que tenha uma resposta clara. Ela é pertinente. É pertinente que eu me coloque esta questão. Esse é o ponto nosso como cientistas e investigadores da cultura. É isso que nos diferencia do gestor cultural burro, mal intencionado, que senta lá e não se questiona nada. É claro que eu sei que no dia a dia do trabalho, se vocês forem parar para questionar cada coisa que vocês fizerem, vocês não fazem coisa nenhuma. Mas aqui a gente está em laboratório, então nós vamos nos questionar. Então, existe cultura forte e cultura fraca? Bom, então aí eu vou associar com o terceiro ponto, daqui a pouco a gente já termina, que é o seguinte. É uma pergunta que eu me fazia ontem, sempre, enquanto ouvia tanto Patrício quanto Jesus. Esse discurso todo da diversidade, patati, patatá, quem está fazendo esse discurso? Para quem é feito? E contra quem é feito? Muita coisa se esclarece quando a gente pensa isso, não é? Contra que era feito o discurso da diversidade cultural? Contra o imperialismo americano, que produz produtos massificados, que tende a dar uma homogeneidade ao mundo inteiro. Caramba, nós conhecemos essa história. Nós vivemos esses últimos 20, 30 anos. Nós sabemos contra o que é feito, não é, esse discurso. Discurso da diversidade, contra a globalização, contra o lixo cultural capitalista que nós discutimos a semana passada, não é? O módulo passado. Contra quem? E para quem é feito esse discurso? Esta é uma questão importante. Para quem é feito esse discurso? Aí vou rapidamente lembrar, e aí eu preciso lembrar um pouquinho para os nossos colegas de fora, não é? Vou lembrar um jogador fantástico, quase tão grande quanto o Pelé. Os outros nem aparecem. Garrincha. Um dia, o treinador da equipe brasileira reuniu os jogadores, entre os quais Garrincha, para discutir a tática contra um time. Não importa qual é o time. Vocês, brasileiros que estão aqui, sabem que o outro time é sempre o time do João. Rússia, não sei o quê, isso é tudo João. Discute a tática. Você passa a bola para cá, passa a bola para lá, você entra e cruza e tal, entra e você entra de cabeça e marca o gol. Garrincha levanta a mão e fala, tá tudo ótimo. Vocês combinaram com o inimigo? Combinaram com o inimigo? Então, a pergunta que eu vou fazer para o discurso da diversidade é o seguinte. Vocês que emitem esse discurso, quem emite esse discurso? Só não quero falar ainda quem emite o discurso, porque é meio pesado, mas daqui a pouco a gente fala. Vocês que estão emitindo o discurso, combinaram com o inimigo? Quem é o inimigo da diversidade? Aí a gente volta para a questão anterior. Existe cultura forte e existe cultura fraca? Para quem vale a diversidade? Eu comecei essa semana aqui contando para vocês de uma amiga alemã que vai para o Irã. E que, ao desembarcar no Irã, terá de colocar o véu na cabeça para manifestar o seu respeito ao cavalheiro com quem ela vai se enfrentar. Isso já aconteceu milhares de vezes na história recente, inclusive com Oriana Falati, quando ela foi entrevistar o primeiro Ayatollah Khomeini. Ele não se sente obrigado a manifestar respeito a ela e a aceitar as crenças e a cultura dela. Ela é obrigada a manifestar respeito por ele. E ela manifesta. E aí vou voltar a perguntar-lhes, existe cultura forte e existe cultura fraca? Qual é qual?
O discurso da diversidade foi combinado com o inimigo? O inimigo vai aceitar as nossas regras? Essas questões, gente, eu sei que não se fazem todos os dias, porque não faz parte do discurso politicamente correto. Mas eu não consigo deixar esse politicamente correto botar uma fita na minha cabeça. Então, esta é uma outra questão importante que vocês devem pensar. Rapidamente, seguindo. E aqui vocês veem, a gente tem um corte, não é, na narrativa, enfim, parece um filme moderno, mas tudo bem. Um quarto ponto, que eu não vou elaborar muito, não é? Eu falei para vocês, quem faz esse discurso? Para quem ele faz esse discurso? Não é? Contra quem ele faz esse discurso? E tem uma outra palavrinha, desde onde se faz esse discurso, que é um pouquinho diferente de quem faz. Então, muito frequentemente, pensando aqui esses 2 dias sobre política cultural, etc. e tal, me vem uma certeza muito forte de que todo esse discurso sobre diversidade cultural, sobre política cultural e, sobretudo, sobre identidade, porque não esqueçam uma coisa, hein? A palavra diversidade recobre a palavra identidade. Quando nós estamos falando de diversidade, na verdade, nós estamos falando de identidade. E fica uma coisa muito estranha, uma equação muito estranha, porque a multiplicidade, na verdade, é igualada à unidade. Não dá para igualar. A multiplicidade não pode ser igualada. Quando nós falamos de diversidade, nós estamos falando de identidade. Então, desde onde vem esse discurso? Você sabe de onde eu acho que vem esse discurso, gente? Do passado. Do passado. Agora, como que é possível fazer uma política cultural baseada no passado? Por que os jovens não aguentam ir ao museu? Por que os jovens não estão nem aí para a história de patrimônio cultural, não sei o quê, porque isso aqui foi o português que fez, ou foi não sei o quê? E daí? Por que ele não aguenta? Será que é porque as políticas culturais falam do passado? Quem é que fala do passado? Historiador, né? E aí vocês vão ver quanto historiador existe metido nessas histórias de política cultural, é assustador. Historiador, eu não sei aqui, nossos colegas o que são, mas historiador e sociólogo. É um discurso que vem do passado, não é um discurso que lança as bases para frente. Claro que aqui e ali tem uma política inteligente. Eu estou fazendo uma caricatura, mas as caricaturas são importantes para a gente poder entender o quadro. Né? Aqui e ali há políticas inteligentes que, vindo do passado, conseguem lançar para frente. Mas a maior parte do discurso sobre todas essas questões é um discurso profundamente ideologizado e todo ele vem do passado. Ponto. Quarto ponto, ou quinto, não me lembro mais, mas estou chegando no final. Mais ou menos dentro do meu prazo, vai. Os direitos culturais, e aqui é uma interpretação de um jurista que nunca foi. Depois vamos ouvir o jurista que é, o Jesus Presto, e vamos chegar lá. Os direitos culturais, eu os vejo como individuais, são direitos do indivíduo. Os direitos culturais, para mim, e como já foi colocado aqui pelo Jesus Preto, vieram dos direitos humanos. Os direitos humanos eram direitos do indivíduo, que devia ser protegido contra quem? Contra o coletivo. Qual era o maior coletivo? O Estado. Quando é que os direitos humanos foram promulgados? Ao final da Segunda Guerra Mundial. Por que eles foram promulgados? Diante das atrocidades. Quem cometeu as atrocidades? O Estado. Os direitos culturais, como os direitos humanos, são direitos do indivíduo. O que a gente vê é muito Estado espertinho, esperto, que está convocando, não é, para si, está roubando, vamos falar claramente porque hoje é sábado, os direitos dos indivíduos. E se fazendo passar como ator fundamental quando não é. A função do ator, do teatro, do Estado como ator, como Jesus Preto deixou claro, sobretudo na parte da liberdade de expressão, é a de omissão. Eles não estão se omitindo, eles estão se fazendo presente. Direitos culturais são direitos individuais. Rapidamente eu vou contar uma anedota. Agora, recentemente, a Unesco nomeou um especialista, né, em direitos culturais, uma paquistanesa. Houve uma reunião em Genebra. No meio dessa reunião, um representante de uma nação indígena, que me dá a sensação de ser um representante profissional, não porque ele é da nação indígena. Existe no cenário internacional das políticas culturais os representantes profissionais.
Do que ele vive? Ele vive de estar presente nas reuniões, nas conferências, de dizer as mesmas coisas. Então, a uma certa altura, este senhor, como a plateia estava falando, as pessoas estavam discutindo muito a história da ablação genital das mulheres, etc. e tal, e como isso era uma violação do direito cultural, etc. e tal, este dia já falou assim: mas tudo bem, mas isso é verdade, mas vocês têm que levar em conta os direitos culturais da coletividade a qual ela pertence e que serão infringidos se ela não for seccionada. Este cara era um exemplo vivo na minha frente desta incapacidade de entender que os direitos culturais são do indivíduo. Os direitos culturais não foram feitos para defender os direitos de uma tribo indígena, de um grupo étnico, de uma origem nacional. Foram feitos para defender o indivíduo. Isso é muito importante. Não vou discutir mais. Vamos em frente. Estou quase terminando. Eu vou deixar a última. Terminando essa próxima aqui. Esse é um pouquinho mais, vamos dizer, provocativo em relação aos colegas, né? A carta ibero-americana, e eu me lembro que, ao final, Jesus comentou: um dia talvez nós tenhamos um ministro da cultura ibero-americana. Eu espero que não. Eu espero que não. Queria dizer para vocês que, quando foi lançado o Ministério da Cultura aqui no Brasil, depois da redemocratização, não é? Pela primeira vez, o Ministério da Cultura autônomo, eu fui um dos que defendeu a existência do Ministério da Cultura autônomo. Eu não defenderia mais. Hoje em dia, eu estou propondo a alguns órgãos de comunicação que ainda não aceitaram o desafio, não é? Discutir essa questão. O Ministério da Cultura, para um país do tamanho como o Brasil, é interessante? É pertinente? Ajuda ou atrapalha? Um Ministério da Cultura, um ministro da Cultura para o espaço cultural ibero-americano é importante? Não! 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 O Ministério da Cultura são regras, são leis. São 4.500 regras, são 5.000 regras, são 6.000 regras. A cultura não vive de regras. E mais, a cultura não tem de mostrar nada. Uma coisa com que a gente no Brasil, a gente conhece primeiro o que é teu para depois conhecer o dos outros. Você tem de conhecer isto, você tem de conhecer o Brasil, você tem de conhecer a América Latina, você tem de conhecer a Ibéria. Não, eu não tenho de conhecer nada. Eu tenho de conhecer aquilo que eu escolher conhecer. Aquilo que eu escolher conhecer. Bueno, fiquemos por aqui y vemos lo que da. En primer lugar, como reflexiones de este módulo, en primer lugar, coincido con el debate de ayer y anteayer y con la opinión de Teixeira. Coincido en que el concepto de diversidad está aquí y va a ser un concepto que tendremos que manejar, pero que analizar estas corrientes profundas que Teixeira nos propone, qué hay detrás y qué concepto trampa es a veces algún concepto y qué concepto propuesta, proyecto, lo tendremos que analizar, porque detrás de la diversidad se están entendiendo muchas cosas que no coinciden y que algunas de ellas son contradictorias entre sí. Por lo tanto, una reflexión sobre, yo hice algunas intervenciones sobre de qué estamos hablando, de qué diversidad estamos hablando, es importante porque cuando se utiliza el concepto de diversidad en el ámbito internacional adquiere una dimensión, cuando se habla a nivel nacional es otro y a nivel local es otro. Por lo tanto, esto es un tema a tener en cuenta. No voy a repetir ya mi opinión sobre esto porque ya la manifesté ayer. En segundo lugar, lo que sí se reafirma, ya lo hemos visto en otros módulos, pero se reafirma como una constante, es que la gestión cultural tiene que trabajar cada vez más en contextos
en contextos globalizados o en contextos que reciben influencias o impactos de los fenómenos de la globalización. Podríamos decir que hemos de trabajar también en contextos internacionales, que ya sería un concepto un poco territorial, ¿no? Sino que hemos de trabajar porque nuestras realidades culturales están cambiando, ¿no? Yo creo, manifiesto que la movilidad de las personas con sus formas culturales y con su propia diversidad cultural está viajando. La diversidad cultural no está depositada en un espacio determinado, sino la diversidad cultural viaja. Viaja, está en los aviones, en los aeropuertos, en las grandes ciudades, donde hay grandes concentraciones urbanas con una gran diversidad cultural. Por tanto, algunas de estas lecturas de diversidad cultural entre culturas que parecen estables, que están aquí, es que no están aquí. Es que el Día Nacional de Colombia se celebra más en Nueva York que en Bogotá, porque la fiesta que hacen en Nueva York va más gente que la fiesta pública que hay en Bogotá. Entonces, algo está pasando aquí, estas realidades, ¿no? Que yo creo que estos contextos de globalización ponen en crisis y a veces provocan reacciones, quiero decir, pensamiento reaccionario, al modelo clásico de la gestión tradicional, ¿no? De la cultura, que se responde a una programación para una oferta y una demanda cautiva, ¿no? Una vez es la oferta y la demanda, y que se contenta a unos grupos y a unas élites y ya está. Se está poniendo en cuestión esto porque verdaderamente la gestión de la cultura requiere saber trabajar en esta complejidad de estos contextos de globalización. Yo creo que en este módulo aparece en otra perspectiva, ¿no? Cuando hemos hablado del concepto de diversidad, hemos hablado del derecho internacional, qué papel juegan los organismos internacionales, si cumplen una función o no. Y aquí yo recomiendo que tengamos una actitud crítica a estos procesos. Es decir, hemos de jugar en esos contextos y con este concepto, pero también de forma muy crítica. Y yo también creo que es otro elemento que no es tanto decir Ministerio de Cultura sí o no, porque en España también está pasando este debate, ¿no? Sobre el Ministerio de Cultura, ¿no? No está haciendo lo que creemos que tiene que hacer. Yo creo que hay una crisis muy profunda de las políticas culturales nacionales, las políticas culturales de Estado-Nación. Lo que pasa es que no tenemos muchos recambios y aquí se tendrá que invertir en buscar formas nuevas de gestionar la cultura. No se trata tanto Ministerio de Cultura sí, Ministerio de Cultura no, porque el Ministerio es la expresión de una estructura administrativa del Estado, sino qué son las políticas culturales nacionales. Yo creo que vamos avanzando en una crisis muy profunda de legitimidad, de eficacia. Por ejemplo, en España, el Ministerio de Cultura solo tiene el 15% del gasto público en cultura. Quiere decir que todo el gasto público de cultura lo hacen los estados, las regiones y las municipalidades, la mayoría, el 85%. Entonces, ¿qué legitimidad tiene? Y luego, sobre todo, la legitimidad de que quizá de querer ordenar lo que no es ordenable en los contextos actuales. Ayer hablaba un poco que es importante la legislación, es importante un derecho nacional e internacional, pero no todo en política cultural se regula por el vía del derecho. No todo, ni todo cabe dentro del derecho. El derecho es una parte y creo que Jesús lo hablará, una parte importantísima, pero no de esto. Entonces, esas políticas están a la deriva. Muchas veces tienen que actuar, y no estoy hablando de Brasil ni de España, estoy hablando de Francia, estoy hablando de muchos países, tienen que actuar para decir, estamos aquí, porque ¿qué pasaría en algunos países si desapareciera el Ministerio de Cultura de un día, sin que nadie lo anunciara por la prensa? Pues quizá la vida cultural seguiría igual.
en muchas cosas, ¿no? Entonces quiere decir que hay una falta de ubicación. No se ubican, lo que decía, entre lo global y lo local, las políticas culturales nacionales y mucho más en países grandes, tipo Brasil, ¿no? En países grandes. ¿Por qué? Porque la distancia es demasiado, al campo, al terreno, es demasiado alta. Esto lo hemos de tener en cuenta, porque quizá, lo digo porque quizá nuestros esfuerzos profesionales, técnicos, intelectuales, no tendrán que ir a reforzar las políticas nacionales, tradicionales de Estado, sino quizá tendrán que ir a reforzar otra vez otros tipos de políticas y otros niveles. Últimamente, por ejemplo, se está olvidando mucho el tema del tema de las políticas culturales locales. Aunque se sigue, últimamente hay como un rearme, al menos en Europa, se habla muy poco. En los años 80 y 90 habían cantidad de seminarios y encuentros sobre el papel, declaraciones de las políticas culturales locales como construcción de la Unión Europea. Ha desaparecido este discurso. Sigue un grupo, el grupo de la Agenda 21, un grupo trabajando, pero no como un fenómeno político. Las autoridades locales ya no convocan a reflexionar sobre su papel en la cultura. Yo no sé si aquí en Brasil convocan, pero eso es un tema bastante importante. Y es decir, que ya hasta las propias autoridades locales, que en los años 80, para buscar una legitimidad y decir estamos aquí, convocaban, está perdiendo. Y eso es un ejemplo de que las políticas nacionales no dan respuesta, ¿no? No dan respuesta a los problemas. Eso se está dando en todos los países. Lo que pasa es que los países donde el nivel de descentralización es más alto, el impacto es menor. Porque no tiene, ahora, en los países donde está muy centralizado, el impacto es mayor. El país donde las autoridades locales y regionales tienen un gran protagonismo en la cultura, lo pueden asumir mejor que los que no. Entonces esto es un tema a tener en cuenta. Creo que es importante. Yo creo que el tema de los derechos culturales, Teixeira ya ha dicho lo más importante. Es un tema otra vez a ponerlo en la agenda. Y ponerlo en la agenda. Yo estaba reflexionando a Teixeira que en el Observatorio Interarts en el año entre 2000 y 2002 hicimos toda una presión enorme sobre el tema de los derechos culturales y hablábamos de los derechos culturales en la ciudad. Hasta hicimos un trabajo totalmente inédito de crear una carta de derechos culturales, derechos y deberes culturales de los ciudadanos para Barcelona, que se llegó a aprobar políticamente, pero nunca se ejecutó. Eso está escrito. Nadie hace referencia a esta experiencia, casi 8 años después. Primera vez porque su impulsor pues murió desgraciadamente, pero este tema de estos derechos culturales más cercanos, más de proximidad, y los derechos culturales. Yo creo que la reflexión sobre los derechos culturales tiene una gran vigencia hoy en día, ¿no? Tiene una gran vigencia. Y lo relaciono, este derecho a escoger mi identidad cultural quiere decir que mi identidad cultural ya no me la dirige el Estado, la escojo yo. ¿Por qué esta declaración de Friburgo que les enseñó y que la podemos colgar no superó, no llegó ni a ponerse en agenda de UNESCO cuando UNESCO encargó esta declaración? No llegó a ponerse en agenda porque los Estados no podían aceptar de ninguna manera los Estados-nación, que son los que componen UNESCO, que hubiera un derecho a escoger la identidad y que este derecho fuera individual. Pero el informe Pérez de Cuéllar de nuestra diversidad creativa que tú hablaste, del 98, que es un buen texto, establece, hay una cita que dice, que me parece muy fundamental, dice: no podemos definir las necesidades culturales de los ciudadanos. La primera necesidad cultural de una política es la libertad de decidir cada individuo sus necesidades culturales. Si las necesidades culturales no las define una autoridad, las define el individuo,
es difícil hacer una política, como se hace una política sanitaria, educativa, donde las necesidades, es decir, ¿qué política? Tú has hecho una política de oferta para que el ciudadano pueda escoger. Es decir, has de hacer una política facilitadora. Yo creo que eso tiene una gran importancia, es el informe Pérez de Cuéllar. Pero hoy en día, y voy a leer dos citas que me parecen importantes, ¿no? En esta idea, yo les hablaba del informe del 2004, del informe sobre la libertad en un mundo diverso, la libertad cultural. Y Amartya Sen, que habla que solamente se consigue desarrollo si hay libertad. Y dice de una manera, solo conseguimos avanzar en una sociedad cuando se amplían las capacidades de las personas, de modo que ellas puedan elegir de manera más plena aquellas funciones que valoran. Esto, en clave de desarrollo, es lo mismo que los derechos culturales. Esta idea que también dice la libertad, que son las ideas que hoy en día se están diciendo como crítica al modelo de desarrollo, es decir, no hay desarrollo porque no hay suficiente libertad. Amartya Sen dice que la libertad no es solo un objetivo esencial, es también el medio principal para enriquecer nuestras vidas, y así porque la libertad de un tipo puede ser un medio efectivo para mejorar otros tipos de libertad. Es decir, la libertad cultural puede servir para otros tipos de libertades. Estas dos citas, creo, de Amartya Sen, creo que es importante, se sitúan mucho en la idea de defender este concepto de libertad cultural, de libertad de acción, que entra en contradicción con los modelos tradicionales, diríamos, de políticas de Estado que definen cuáles van a ser las necesidades de los ciudadanos, ¿no?, culturales. Luego, ¿qué tiene que hacer una política? Quizá política de hacer lo que un amigo mío decía, hemos de pasar de un Estado que nos planifica cuáles son nuestras necesidades a un Estado que nos facilita el poder escoger. El Estado facilitador que algunos termino. Creo importante en esta reflexión de este módulo, la evolución de algunos conceptos, ¿no? El derecho como campo conceptual donde las palabras, lo que queda, la historia tiene un gran papel, nos permite observar una evolución de ciertos conceptos, cómo han ido evolucionando. Creo que el profesor Prieto lo hizo muy bien, y cómo algunos de esos conceptos pues han ido avanzando. La idea de que se ha ido avanzando porque el derecho es lo que queda, ¿no? Es lo que queda formalmente establecido, ¿no?, en una sociedad. No quiere decir que solamente se ha hecho lo que sale en las leyes, sino las leyes es aquello que se queda establecido. Y creo que esto es una visión que nos permite tener en cuenta, y es verdad que la gestión cultural tiene que conocer estos marcos legales y tiene que trabajar con ellos, y si puede influir para que existan marcos legales mucho más amplios. Otro punto importante, y ya lo cité, es reforzar el papel de la sociedad civil transnacional, superando las barreras. Es decir, creo que es una necesidad del mundo de la cultura, y es muy difícil plantearse una acción en el campo sudamericano, latinoamericano, iberoamericano, si no tenemos una sociedad civil capaz de trabajar en contextos transnacionales. Creo que la sociedad civil cultural a veces la hemos enfocado mucho al trabajo muy local de proximidad, quedando sin entrar en circuitos más amplios de intercambio o en redes más amplias de intercambio. La sociedad civil necesita, igual que otros sectores culturales, pues tener este campo más amplio. Y finalmente yo quería, ya termino, me parece muy importante en este momento de la reflexión, en relación a todo lo que he dicho hasta ese momento, cómo podemos consolidar nuestra práctica, cómo podemos consolidar nuestras acciones, nuestros proyectos,
y trabajar bien y ser eficaces y avanzar en este planteamiento, situándonos de acuerdo con estos nuevos escenarios que están emergiendo en el mundo cultural, ¿no? Estamos en una etapa que parece que nadie le interesa pues, esta reflexión más crítica de lo que está pasando en el mundo de la cultura. Quizá la reducción presupuestaria nos llevará a situaciones, algunas situaciones positivas, porque yo creo que la cultura, cuando le reducen su apoyo, busca otros recursos, ¿no? Como yo creo que la cultura es un elemento con una capacidad de supervivencia muy grande, como se ha demostrado a lo largo de la historia. La ventaja de un diálogo de esta naturaleza es su fertilidad, y me recuerda un cuento a propósito del cual en un pueblo había un loco que tenía como premura medirlo todo. Y este loco iba por el pueblo con una cuerda y medía los animales, las casas, las distancias. Y era loco porque nadie sabía para qué servía eso. En todo caso era un loco como los pueblos antiguos aceptados. Y un día se encuentra con una rueda y ve cuántas veces cabe la cuerda en la rueda. Y llega a la conclusión que la cuerda en la rueda cabe 3,1416 veces. Es decir, descubrió el número pi. Siento que a veces en cultura, afortunadamente, hacemos el trazado de ese loco que hace muchas cosas que todos se preguntan ¿para qué sirve? Y a veces descubrimos el número pi. Desde esa aproximación me gustaría señalar 2 o 3 cosas, enfatizando que no tengo muy claro, y ahí recojo lo que acaba de decir Teixeira, cómo encajan directamente en la racionalidad de la reflexión colectiva. En primer lugar, y a propósito de una pregunta que me quedó como un diapasón hasta hoy día en la mañana de lo que ustedes señalaban ayer, que es el tema de las garantías. O sea, cómo garantizar que algo que uno lo compra, lo define, ¿sí? Lo construye, lo que sea, para que cumpla una cierta función, siga cumpliéndola. Entre ellas, las políticas culturales, por supuesto. Me gustaría trazar ahí una línea breve, que sería la siguiente. Si uno hace un seguimiento genealógico de la idea de nación, con todas las deformaciones que tiene la idea de nación, por supuesto, quiero señalar que en la idea de nación está toda la filosofía de la racionalidad detrás de la idea de nación. O sea, al ponerse en crisis el Estado-Nación, se pone en crisis cierto tipo de racionalidad que va desde la planificación hasta la participación. O sea, no es una institución la que se pone en crisis, sino es una manera de entender, asumir y vivir la política, de la cual el Estado vendría a ser como el fetiche de esa idea de nación. Pero si ustedes miran las desventuras del concepto de nación, la nación se transforma en nacionalismo en fascismo, el fascismo en integrismo. No hay garantía. Si ustedes miran la idea de revolución en su sentido clásico, la revolución se transforma de una idea romántica y movilizadora sumamente formidable y estupenda, pero termina, no sé si termina, pero en todo caso transita por Pol Pot en Camboya. Y transita por un cierto tipo de integrismo. Y no será que toda la lógica de la filosofía occidental de mediados del siglo XIX, que le atribuía a los conceptos, ¿no? La responsabilidad de la pureza es lo que se agotó definitivamente, porque al final los conceptos los portan las personas, sus pasiones, sus veleidades, sus valentías y cobardías, ¿no? O sea, los conceptos no andan por ahí. Los conceptos difícilmente van a ser mejor que las personas que lo portan, porque si no el psicoanálisis podría acudir a los conceptos
para resolver las patologías contemporáneas. Entonces creo que no hay garantía y que lo único que garantiza mínimamente es que las políticas culturales, en este punto singular, se definen en debate, en reflexión colectiva. No hay garantía. O sea, lo único es dejarse contaminar por muchas voces y dejarse sorprender por lo nuevo. Porque no hay garantía. Quizás lo que hemos aprendido después de muchos siglos de teoría política, filosofía y reflexión es que no hay garantía. Seguramente un judío del año 1929 en Alemania pensaba que en el país más culto del mundo no podía pasar lo que pasó. Y pasó. Seguramente Anatoly Lunácharsky, el primer comisario de cultura de esa revolución en el tiempo que fue gloriosa, la rusa, pensaba que el arte, la literatura, iba a ser un instrumento de transformación humana. Y Anatoly Lunácharsky murió virtualmente suicidado. Y el giro en el lenguaje intencional. Entonces no hay garantía. No tenemos más garantía que la que podamos construir en debate, en reflexión colectiva y dejando los modelos abiertos. Ese es un primer punto. Uno segundo, que lo introducía ahora Teixeira, y a mí me parece sumamente importante, que es el tema de reconocer que la política cultural está sedienta de una cosa que él enfatizó muy bien, no la repito, de una nueva geografía. Y yo diría, la política cultural está sedienta tanto de una nueva geografía como de una nueva historia. O sea, hay que repensar el tema espacio, lugar, en relación, en mi opinión, a un operador o a un observable teórico muy concreto, que es el cuerpo. Y no estoy cayendo tardíamente en brazos de Michel Foucault, lo que tendría más de un problema en el caso de él, sino lo que estoy señalando es que la centralidad de toda política humanamente progresiva es que las personas vivan mejor. Entonces el tema de localizar al cuerpo, sus potencialidades, su capacidad de expandirse, de generar nuevas relaciones, va desde la salud pública hasta la cultura. La gente enferma no piensa bien, a no ser que creamos en el romanticismo del siglo XIX para hacer poesía, en cuyo caso las damas de esta sala tendrían que ponerse corset y nosotros, sí, aspirar rapé. Entonces hay un tema, cuando alguien me dice geografía, yo digo cuerpo. Porque la geografía sin cuerpo no, ¿se entiende? Es un espacio sin vida. Y al decirme cuerpo, me dice cómo están esos cuerpos. Cuando trataba balbuceantemente de decir de que al final de cuentas el tema del poder es la expropiación del poder material del cuerpo del otro, de la energía del cuerpo del otro, me refería un poco a esto. Si yo hago una lectura cínica, ya me voy a referir a los cínicos sobre los cuales tengo un respeto absoluto. O sea, si hay alguien desprestigiado en la humanidad son los cínicos, ¿sí? Y la filosofía cínica es de una potencia descolocadora enorme. Entonces, también voy a reivindicar esta mañana rápidamente a los cínicos. Pero el punto es el siguiente. Si alguien desde una mirada de la filosofía cínica me dice, ¿usted qué piensa de la teoría política de los últimos siglos? Yo le diría, ha sido la muy distinta manera de ocultar la relación poder. Con un lenguaje más o menos sofisticado, ¿se entiende? Pero de hacer un gesto mágico para ocultarme dónde está el conejo. ¿Sí? Siempre hay un sombrero de mago arriba del conejo y yo nunca sé dónde está. Por supuesto ha tenido momentos nobles, pero fundamentalmente ha sido un modelo para ocultar la relación, el poder como relación, y decirme que el poder está donde no está, en este caso en el Estado. Por eso señalaba y enfatizaba que más importante que el poder del Estado es el Estado del poder, o sea, cómo demonios se distribuye esto en la sociedad y saber cómo uno opera ahí. Porque ustedes como gestores se toman con tantos obstáculos incomprensibles, que ponen a veces en crisis nuestra racionalidad para entender por qué nos dicen que no.
Y a veces nos sorprenden también porque nos dicen que sí. Cuando logramos algo, cuando somos derrotados, siempre estamos perplejos. Porque yo creo que no localizamos bien en lo que señalaba Teixeira, el tema en el espacio, cómo opera la relación poder. Como relación, como mapa, ¿sí? Como flujo, no como un lugar. Y desde ahí quiero tocar dos cosas rápidamente respecto a los cínicos. Hay los cínicos son como el 400 antes de Cristo, pero el punto es que hay una frase maravillosa de los cínicos. Los cínicos dicen, el problema con las monedas falsas, y están planteándose un tema de economía política concreto, no es que estén así haciendo filosofía cínica para el futuro, digamos, y para que un pobre chileno los cite a principios del siglo XXI en una reunión en Sao Paulo. O sea, ellos no pensaron en esto. Entonces ellos dicen, el problema con una moneda falsa es que igual sirve. E igual sirve hasta que no es descubierta, ¿sí? Y yo creo que hay en muchas discusiones de la política contemporánea, mismo en bastantes fragmentos del concepto que comentaba ayer Alphonse de diversidad, hay algo de moneda falsa, ¿no? Que igual sirve hasta que no es descubierta. O sea, el problema no es que una moneda sea falsa o no, el problema es que hay un momento en que sirve. Y yo siento que eso ocurre con parte de la categoría, pero más con el debate, pero claramente con el concepto, pero también con otras categorías. La de los derechos culturales, que es tremendamente importante desde un punto de vista progresivo, humano, porque sienta, ¿no?, un espacio de conflicto directamente para poder pugnar por esos derechos, pero por otra no resiste el test del cumplimiento. A la hora de hacer el balance de cómo operan esos derechos a escala global de lo que estamos hablando. Yo creo que hay un tercer punto que me gustaría enfatizar. O sea, el primero que yo creo que hay cosas que discutimos que en cierto momento descubrimos para qué sirven. Y por eso hacía la reflexión con el número pi. Lo segundo, que los conceptos no son garantía de nada, que lo importante es la discusión y yo diría el trabajo en el concepto más clásico de asamblea, de grupo humano que arriesga la voz. El tercero, de lo cínico y la moneda falsa, ¿no? Pero me gustaría decir dos cosas más antes de cerrar. Yo creo que hay un cuarto punto, que curiosamente me parece un punto completamente del pensamiento humano de los últimos 2 siglos y claramente del último, un cuarto que llevamos, que es el tema del miedo, como parte de una política y de una política cultural. Es decir, hasta dónde muchas de nuestras faltas de audacia, de proyección, de jugar con las categorías, de ensayar nuevos caminos, no corresponden a un cierto tipo de orden social que fomenta el miedo. Desde la tarjeta de control, el guardia de seguridad, el miedo. El miedo como parte de las relaciones sociales ya tan constituido que no lo vemos. O sea, piensen ustedes toda la gente que trabajan en el miedo. Desde el campo del psicoanálisis hasta el policía que controla la entrada a un edificio. O sea, hay mucha gente la que trabaja con el miedo. Me atrevería a decir que a veces más gente es la que trabaja con el elemento miedo que con el desarrollo cultural. Ahora, veamos el asunto desde otro ángulo. ¿Hasta dónde ese miedo, ya como clima de época, no influye en nuestras maneras de ver las políticas culturales? Cuando uno sabe, y permítanme la imagen, que hay un público relativamente ya rozado con la música del tipo que sea, cuando uno dice, por fin logramos con una política cultural algo, cuando en el medio del concierto se para un chico o una chica y le dice al músico que está tocando el concierto para piano, no sé por qué se me ocurre ese ejemplo, da lo mismo, el concierto para piano número 5 de Beethoven, le dice, se le cayeron 2 corcheas y se va, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, aquí pasó algo, la gente ya no es el público en el sentido pasivo. Cuando alguien dice, frente a un informe de UNESCO me da sueño, en un debate.
¿Cuándo nos atrevemos a romper cierta parsimonia, ¿sí?, construida con cristales para nada refinados? Es la discusión de políticas culturales. Yo creo que ahí hay una vuelta de tuerca que en algún momento habrá que dar, que no es artificial, y que corresponderá a que vamos construyendo modelos alternativos. Reconozcamos que de una mirada noble, estoy en el penúltimo punto, desde una mirada noble, rusoniana supongo, Jesús, tú me corriges, aunque yo creo que más bien se parece a un cierto Montesquieu. Pero el punto es, cuando uno dice, mire, el Estado, que sería la máquina de la nobleza, realmente no lo fue y falló en muchas cosas. ¿Cuándo vamos a estar en condiciones de decir lo que pensábamos que íbamos a hacer con nuestras vidas en el campo de la gestión cultural tiene que ser reactualizado todos los días? Porque lo de ayer ya no me sirve tanto. No es que me dejó de servir. ¿Cuándo? ¿Cuándo uno distingue a un buen cazador? Cuando ese cazador va por una pieza y de pronto se le atraviesa a otra y es capaz de cazar a la otra, no a la que iba a buscar. Entonces siento que ahí hay un clic que no es solamente epistémico, es un poquito ético, ¿no?, de producir un cambio en la mirada y uno no ha de pedirme la sensibilidad. Por último, yo creo que más importante, porque salió la discusión, y es una discusión que da para mucho y que por lo menos a mí me conmueve, más importante que los ministerios, alguien decía los misterios en vez de ministerio, y que las instituciones, que los instituidos son los movimientos. Y ese es un tema súper sustantivo. O sea, los movimientos sociales culturales, el debate cultural, el debate de las políticas, el debate estético, es infinitamente más importante que los ministerios. No solo porque este movimiento es el que le da trabajo a los ministerios, sino porque el ministerio va a ser tan rico o tan pobre en una cierta correlación, no directa, entre lo que ocurre abajo en la pirámide social y lo que ocurre arriba. Un excelente ministro, sin movimientos sociales, culturales, sin debate que lo interpele, se transforma en una momia, por más buen ministro que sea. Y puede ser que un tipo mediocre alcance ciertos niveles mayores, porque es movido y conmovido por el debate, por la discusión, porque está impelido. Creo que en cultura debemos fortalecer los elementos de planificación democrática, por una parte. En segundo lugar, los balances abiertos. Me parece súper importante el tema de los balances abiertos, de saber qué demonio o qué ocurre con lo que estamos haciendo. En tercer lugar, una atención compensatoria, o sea, ser capaz de trasladar el eje de gravedad de la política a aquellos que se ven más debilitados o afectados por los procesos y no quedarnos encerrados o congelados en una sola visión. Cuarto, tener arquitectura equilibrada desde el punto de vista del trabajo, equilibrada en relación de prioridades que están en movimiento. Y quinto, impulsar objetivos de naturaleza transversal. La palabra transversal se ha transformado en una palabra de moda porque no tenemos cómo decir que las cosas son uno y lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que decir que tiene que ver con salud, educación, cuando realmente siempre han tenido que ver, pero no tenemos una forma de decir que ahora existe una cierta determinación. Gracias. Hiciste, José, una consideración sobre si deberían haber estado aquí también poetas y artistas, creadores, ¿no? Bueno, pues yo creo que es bueno que en este tipo de actos haya también una presencia, porque creo que pueden romper estos discursos y estos diálogos tan racionales. Nosotros somos expresión de una hiperracionalidad de la cultura occidental, y no damos lugar, no dejamos sitio para otras percepciones, para otras formas de percibir y otros sentimientos. Y esto viene a cuento de una anécdota que a mí me parece profundamente humana y bellísima, que ha tenido lugar ayer en Madrid con motivo de la entrega del premio Cervantes. Saben que es el premio más importante a la lengua que se da en España, que este año se ha concedido a un extraordinario poeta mexicano, José Emilio Pacheco, que es un hombre muy sencillo, muy humilde,
y que le ha pasado lo siguiente ayer, que es que mientras estaban entregando el premio se le cayeron los pantalones al entrar en el claustro de la universidad, que entraba con los reyes y de repente se le caen los pantalones. Y entonces dice, fue la anécdota del día y el protagonista la zanjó al terminar el acto explicando que se había vestido de pingüino, pingüinos de frac, ¿no? Cosa que él no hacía nunca, no había hecho nunca en su vida. Dice, y no sabía que tenía que llevar tirantes. Y luego, pues, su explicación fue, dice, es un buen argumento contra la vanidad. De repente eres un humano como cualquier otro, ¿no? Bueno, me parece que es una anécdota bella, bonita, de ver cómo hay gente de la cultura, no toda, porque entre los creadores luego también hay mucha gente muy soberbia, muy envanecida. Pero bueno, gente sencilla y de la creación, gente del pueblo, gente que yo creo que nos ayuda muchas veces a tener sensatez, ¿no?, en nuestras maneras de enfocar, y nos salimos de esta racionalidad tan fría, de esta jaula de hierro de Max Weber, ¿no?, de la razón, del pensamiento. Dicho esto, voy a intentar dar un repaso a las cuestiones que se han ido abordando aquí. A la cuestión de cultura y territorio, la nueva geografía, que las políticas de ahora no tienen en cuenta la nueva realidad de la cultura desterritorializada y deslocalizada. Bueno, vamos a ver, yo no creo que haya que retroceder en estos momentos en las políticas de cultura y territorio. Creo que son políticas absolutamente necesarias, creo que son políticas justificadas desde el punto de vista de la sociedad democrática, y yo siempre insisto mucho en el Estado democrático como clave, en el Estado liberal y democrático como clave de facilitación de nuestra convivencia en libertad. Pues ya lo decía ayer, que donde hay ámbitos político-territoriales de realización de la democracia, tiene que haber acción cultural, porque esa es la acción cultural que esperamos, acción de impulso, de desarrollo cultural, porque esa es de la acción cultural de la que esperamos, pues, en teoría, mejores resultados. Otra cosa es que, bueno, pues que se puedan hacer mal, evidentemente, pero también luego la democracia tiene mecanismos para corregir, para criticar, bien sea por el voto, bien sea por los demás mecanismos institucionales que existen. Entonces, de ahí yo no retrocedería, lo que haría es avanzar, pero de ahí no retrocedería. Y además no retrocedería de ahí por otra cosa, porque veamos también esto en perspectiva histórica. Es que no hace más de 200 años sí que era verdad que los hombres, que los seres humanos, que los hombres y las mujeres no eran más que un vegetal, culturalmente no eran más que un vegetal del territorio donde nacían. ¿Por qué? Pues porque la gente se pasaba aquí, en América Latina o en España también, hace 300 años, el 90 y tantos % de la población moría en el mismo pueblo, en el mismo territorio pequeño en el que había nacido. No se había movido, apenas había visto gente que llegaba de fuera. Y bueno, pues culturalmente llegaban cosas, llegaban los libros, pero ¿quién sabía leer? Sabían leer poquísimas personas. Es decir, que esa regla de entonces, así la tierra, así la cultura, que era también además una cultura dominada o sometida a unos valores religiosos, porque era en realidad la regla principal, la regla primera era cuius regio eius religio, así el rey, así la religión, y luego cuius religio, así la cultura también, ¿no? O sea, era esa secuencia. Aquello sí que era, bueno, pues una forma pobre de experiencia cultural para los seres humanos, y así ha vivido la humanidad que nos ha precedido hasta hace poco. En estos momentos el territorio se ha hecho pluriterritorial, se está haciendo pluricultural. Entonces, para mí esa es la clave, y ayer aludí a ello. Se habla mucho de diversidad, se considera que es el gran concepto en estos momentos movilizador. Yo soy más clásico y pienso que la garantía efectiva y real está en el pluralismo cultural. La diversidad no es más que el reconocimiento de un hecho. El pluralismo es el reconocimiento de un sistema institucional múltiple, plural, que permite la generación de diversidad. Entonces, eso pasa pues por una concepción plural del territorio. Entonces, pues tenemos, como ya también contaba ayer, pues
políticas culturales municipales, políticas culturales territoriales, políticas culturales estatales, políticas culturales europeas, y podría haber también líneas de políticas culturales iberoamericanas. Todas para favorecer el desarrollo cultural y la libertad cultural de los individuos, porque yo creo que los poderes públicos no deben tanto dar cultura hecha como facilitar que las sociedades y los grupos generen sus expresiones culturales. Esto conecta también con otras cuestiones que vienen después a las que me voy a referir, que son las cuestiones de la libertad cultural moderna, lo que yo llamo la libertad cultural moderna frente a la libertad cultural clásica. Y esto además también va a conectar con lo que diré después en relación con los derechos culturales, individuales o colectivos. Pero en todo caso, bueno, con esto ya también comento, en relación con lo que decías, Alfonso, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en España, o el Ministerio de Cultura en Brasil, pues yo creo que son necesarios, y que el problema, y en eso también conecto con algo que decías tú y que decía Patricio, no es tanto la asistencia a los ministerios de cultura, sino la calidad de las políticas que hacen y la orientación que tienen, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, en España el Ministerio de Cultura tiene constitucionalmente un mandato, dice, de facilitar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, dice, de acuerdo con ellas, y a mí me parece que es una propuesta enormemente sugerente y que nadie ha desarrollado, nadie ha tenido hasta el momento, en los 30 años de democracia, la visión de ponerse a trabajar en esa dirección, ¿no? En la comunicación cultural, en la interacción, en el intercambio, ¿no? Y además de acuerdo con ellas. Y las políticas culturales territoriales que se hacen en las comunidades autónomas, yo no les doy más ventaja en estos momentos que a las políticas del Estado, ni desde el punto de vista de la apertura, porque en muchas ocasiones son políticas muy cerradas, son muy de grupo, muy étnicas, ni desde el punto de vista tampoco de la calidad. Creo que esa reflexión hay que llevarla a todos los niveles, ¿no? Y bueno, con esto entro en la segunda cuestión. Culturas fuertes, culturas débiles, todas las culturas son iguales. Bueno, esto más que nada es un problema de precisión de las palabras y de los conceptos. Hay una afirmación que está por primera vez recogida en la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacional que aprobó UNESCO en 1966, que comienza afirmando en su artículo primero que todas las culturas tienen igual dignidad. Esa afirmación sigue viva hoy porque ha pasado a la Convención de la UNESCO de ahora y está en muchos textos, en muchos otros textos jurídicos y también en textos y documentos no jurídicos. Yo creo que analizamos, en general interpretamos mal esa afirmación, esa declaración. Porque esa declaración, el alcance que tiene es significar que desde el punto de vista del reconocimiento como valor, todas las culturas se les reconoce un igual valor a priori. Pero eso no significa que las culturas en sí sean iguales. Las culturas en sí son desiguales. Pero además no estamos hablando de diversidad para que las culturas sean desiguales, ¿no? Y en la práctica, pues evidentemente, lo son claramente desiguales. Pero lo que se ha querido afirmar con ese principio es que de entrada no podemos considerar que hay culturas que tengan que estar por encima de otras en sus derechos, en su posición jurídico-institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que todas deben tener, en virtud del reconocimiento de un mismo valor jurídico, que es eso, ¿no? Un igual valor jurídico, las mismas posibilidades de desarrollo. Ahora bien, otra cosa. A mí me preocupa que con esto, y salió también el tema ayer, nos deslicemos hacia el relativismo cultural, ¿no? Y entonces podamos decir que tienen igual dignidad todos los elementos de todas las culturas también, aunque sean atentatorios contra la dignidad humana, aunque sean atentatorios contra la libertad. Yo es que creo que tenemos que hablar de un límite intrínseco a las culturas, en las culturas, que es un límite de respeto a la libertad. Y esto es lo que, a partir de esta reflexión, de este discurso, de lo que luego podremos conectar con una concepción de los derechos culturales en la que se pueda considerar, se pueda aceptar, que se debe, por otra parte, creo,
que hay elementos colectivos en los derechos culturales, pero que no por eso de la libertad. Bien, luego lo desarrollo, lo explico más, ¿no? Pero esto me parece que es clave. Esto me parece que es clave. Las culturas no podemos considerar que es cultura lo que es contrario a la libertad. Probablemente esto, no sé si esto está en la naturaleza humana, no sé, pero creo que nos lo tenemos que plantear como un postulado, y este tiene que ser un postulado básico en el que estemos de acuerdo toda la humanidad, ¿no? En el que estemos de acuerdo toda la humanidad. Entonces, bueno, lo de las caricaturas de Mahoma o lo de las ablaciones, no, porque eso es contrario a la libertad, ¿no? Yo no lo acepto. Otra cosa también es con qué mecanismos intentamos cortar eso, ¿no? Que esa es otra historia, ¿no? A mí me parece que eso, a base de estacas de derecho penal, no se soluciona. Eso exige diálogos, exige reeducación, exige procesos que son mucho más sutiles, más complejos, pero por supuesto mucho más eficaces, más efectivos. Porque con la estaca y con el Código Penal lo único que hacemos es que se hagan más fuertes los que se sientan víctimas, ¿no? Y cuando entramos ya en las relaciones, en los diálogos del victimismo, pues estamos perdidos. Bueno, entonces esta cuestión de la igualdad para mí está en esos términos. Luego preguntabas contra quién es el discurso de la diversidad y a quién beneficia. Contabas la anécdota de Garrincha, que después de proponerle al entrenador una jugada, pues claro, él preguntaba muy inteligentemente y el equipo contrario está en esto, nos va a aceptar que yo haga esta jugada, ¿no? Bueno, voy a plantear yo también una anécdota futbolística de Di Stéfano. ¿Sabéis? Di Stéfano fue un gran jugador de fútbol. Digo que voy a traer una anécdota de Di Stéfano por lo siguiente, porque estas preguntas que haces de la diversidad también las he oído en unos términos más radicales, no muy frecuentemente, pero sí las he oído algunas personas. Y vamos, quiero recordar que una de las personas a las que se lo oí era uno de los altos representantes de la delegación española ante UNESCO cuando estaba debatiendo la convención, que me acuerdo que un día me decía, Jesús, no es necesaria la convención de la diversidad. Es decir, yo creo que esto es un camino equivocado. Os decía, de un planteamiento estricta y rigurosamente ilustrado, ¿no? Haciendo una invocación fuerte de la herencia ilustrada, del pensamiento ilustrado. Entonces, no sé, yo preguntaría, ¿es la diversidad y es esta convención de UNESCO que teníamos antes en pantalla un error? ¿Nos estamos metiendo un gol innecesario? Y aquí viene la anécdota de Di Stéfano. Di Stéfano, después de ser un grandísimo jugador de fútbol, dicen que uno de los mejores de la historia, una época ya de mayor fue entrenador de fútbol y entrenó el Valencia. Y en un partido lo perdió el Valencia por un error del portero, y además porque un balón que habían disparado que iba algo fuera de la portería, intentó atajarlo y lo tocó mal, lo cogió mal, y entonces entró en la portería, ¿no? Y Stéfano, con ese sentido irónico que le caracteriza, el chinequista, le dijo al portero después del partido, dice, oiga, fulanito, dice, por favor, dice, los balones que vayan dentro, dice, no me importa que sean gol, dice, pero no me meta los que vayan fuera. Bueno, pues pasa esto con la diversidad. Yo personalmente creo que no. Pero digo que creo que no, reivindicando también que tenemos que reflexionar sobre lo que significa la diversidad. Porque vivimos en un tiempo en el que constituimos siempre nuevos lemas, nuevos conceptos de lo que es lo políticamente correcto, y ya no se puede hablar de ellos, no se puede reflexionar. Yo creo que hay que hacer reflexión y profunda sobre lo que es la diversidad, a dónde va y qué necesidad hay de la diversidad. Y en ese sentido acepto tu reto, pero yo personalmente lo tengo claro, sí, creo que estas acciones, esta convención, etcétera, etcétera, y creo que tampoco es una convención que vaya a dar excesivamente de sí, pero bueno, abre un camino.
Y voy a decir por qué. En primer lugar, porque creo que en un debate anterior del que es deudora la diversidad y en un conflicto anterior del que es deudora la diversidad, que era el conflicto de la excepción cultural, del que hablé no sé si ayer o antes de ayer, que se planteó en las negociaciones de la OMC, en la ronda de Uruguay, por el que Estados Unidos y Europa estaban discutiendo las cuotas de mercado que podía ocupar el cine norteamericano en Europa. Era lo que en el fondo se estaba discutiendo con la excepción cultural. Pues ese debate de la excepción cultural que se hacía en aras de una pretendida diversidad, con un concepto que todavía no se utilizaba entonces, pues era un debate realmente muy egoísta, era un debate de los ricos culturales en las industrias culturales, era un debate norte-norte. Ahí no existía el sur, ¿no? Era un debate entre Europa y Estados Unidos. Eso sí, el discurso retórico pues era en aras de tal, de que haya más oferta, que no sé qué, tal, pero lo que se estaba discutiendo es una cuestión real que el cine norteamericano desde hace muchos años viene ocupando, partiendo de que más o menos se producen un número parecido de películas, 600, 700, puede variar algo según los años, en Estados Unidos y en Europa, y sin entrar en consideración también de la naturaleza de las películas. Pero vamos, se puede producir una misma cantidad de cine, pues el cine norteamericano desde hace ya varias décadas ocupa el 85% como media de las pantallas europeas, o sea que Europa, teniendo un número de películas producidas igual que Estados Unidos, solo se reserva en su propio espacio, solo ocupa en su propio espacio un 15%, y que a la inversa, lo cual es más grave, el cine europeo en Estados Unidos ocupa un 2 y pico de las pantallas norteamericanas. Y bueno, eso es lo que estaba en el fondo de la excepción cultural, ¿no? Pero no estaba la diversidad ni de América Latina, ni de Asia, ni de África, de los demás continentes del mundo. Un diálogo y un debate y un conflicto ricos, ¿no? Norte-norte. Entonces, yo creo que la diversidad abre el horizonte y universaliza el debate, introduce el elemento más olvidado y el elemento más débil en ese debate, ¿no? que es el sur, que es todo el sur. Y esta convención, pues bueno, abre esa vía, ese horizonte, y además, de hecho, pues eso lo hemos visto, ha sido claramente apoyada desde el principio por los países del sur. Probablemente cada uno tenía lecturas distintas y además las permite porque la convención pues es bastante genérica, es bastante vaga en su redacción, con lo cual pues buscaba facilitar la aceptación, ¿no? la adhesión. Luego, por otro lado, creo que esta convención nos trae una visión sistémica de las culturas. A mí me parece esto es muy importante, muy, muy importante. Una concepción sistémica, que viene a ser el correlato de las otras visiones sistémicas que se han dado en los otros procesos o en los otros ámbitos importantes de la vida humana, como es el que tiene que ver con con las especies humanas, con la flora, con el ambiente, los recursos naturales, donde esa visión sistémica se ha adelantado. En realidad, en relación con el medio ambiente y la naturaleza y la biodiversidad, por lo que hemos visto es cómo en las décadas anteriores pues se ha imponiendo una visión sistémica. Nos hemos dado cuenta en un momento que el mundo es uno a esos efectos, ¿no? Y que lo que pasa en un sitio, que se deteriora y se pierde en un sitio, no se ha perdido solo para ese sitio, se ha perdido para todos, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es lo que trae también la Convención de la Biodiversidad. Sienta una semilla en esa dirección, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya tenemos que pensar que el que se pierda o el que haya un proceso de aculturación forzoso, innecesario de expresiones culturales en un lugar del mundo nos tiene que preocupar a todos, como una pérdida de todos, ¿no? Luego, otra cosa que yo creo, aunque no está tan claro en la formulación, pero a mí me parece que la interpretación que debemos hacer es esta, la Convención de la Diversidad concibe, o debemos entender que concibe la diversidad más como un proceso que como un resultado. Un punto de partida no, porque eso significaría que querríamos congelar la evolución cultural, ¿no? Eso sería además
desde la acción de las políticas culturales, ponerse eso como objetivo, sería una política cultural tremendamente dirigista, ¿no? Integrista, ¿no? Y bueno, y en el fondo ese es el postulado del nacionalismo, ¿no? Tenemos que ser así porque somos así, ¿no? Entonces no nos podemos mover, no nos podemos avanzar de ser así, ¿no? Pero tampoco es un resultado, porque si fuera un resultado, las políticas culturales se estaría teniendo que predeterminar a dónde hay que llegar. Entonces estaríamos cercenando la libertad. Realmente la diversidad es un proceso, es todo un conjunto de mecanismos, todo un conjunto de posibilidades. Y ahí es la clave para mí de los derechos culturales. Los derechos culturales son los poderes jurídicos garantizados para liderar ese proceso. Y la Carta Cultural Iberoamericana, que no sé si la tenemos aquí, pues creo que lo dice muy bien. Resalta muy bien esa idea, ¿no? Cuando dice que el ejercicio de los derechos culturales se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de tal forma que ese mismo ejercicio permite y facilita a todos los individuos y grupos la realización de sus capacidades creativas, así como el acceso a la participación y el uso de la cultura. Estos derechos son la base de la plena ciudadanía y hacen de los individuos en el colectivo social los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura. Aquí está la clave. Que sean ellos los protagonistas a través de los derechos culturales, de unas garantías jurídicas que les reconoce el ordenamiento. Y luego la última cuestión que quiero señalar para justificar la necesidad de esta Convención de la Diversidad es que hay una vinculación clara, y esto se diferencia de otros textos anteriores, no sobre el mismo tema, porque este texto es nuevo, pero sí en otras materias, en otras cuestiones, que hay una vinculación clara en este texto entre diversidad y respeto a los derechos fundamentales, libertad, derechos democráticos, a lo que me he referido antes también. Esto me parece que es otra clave nueva de estos nuevos o de este nuevo instrumento internacional. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que he dado bastantes razones para justificar por qué entiendo que esto debe ser así. El tema diversidad e identidad que planteabas también, José, que dices que viene del pasado. Bueno, yo creo que la identidad no es un tema del pasado. En mi opinión, lo que es un tema del pasado es la identidad única, la monoidentidad. Yo creo que el tema de hoy es que las identidades son complejas, son compuestas, ¿no? Y entonces ahí es donde juega la libertad cultural. Volvemos otra vez a lo mismo, como posibilidad de elegir, ¿no? Y la identidad, primero, es un dato real. Primero es un dato real. Y en segundo, está en la realidad. Y en segundo lugar, a mi juicio, la identidad no cumple una función cultural, a pesar de que solemos valorarla en esos términos. La identidad es un factor de seguridad humana. Es sentirse referido a sentirse que compartiendo un repertorio de elementos, de simbolización, de representación, pues te sientes integrado, te sientes asistido por otras personas con las que eres capaz de relacionarte y de comunicarte. Y esto es importante, ¿no? Me acuerdo que más de este concepto de seguridad cultural, hablaba nuestro querido y desgraciadamente perdido Eduard Delgado, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante. La clave hoy no es rechazar la identidad, sino, porque además en nombre de la identidad se han cometido muchas barbaridades de esas monoidentidades, sino afirmar la identidad múltiple, porque hoy, pues inevitablemente, dentro de ese pluriterritorialismo que vivimos, de esa plurinstitucionalidad y de ese sistema de pluralismo cultural al que me refería antes, que hay que saber organizar, pues tenemos diferentes opciones, muchas opciones, y podemos movernos, ¿no? Y podemos movernos. Y esto tampoco es un juego, decir que es un juego complejo, tampoco es un juego simple, porque es verdad que luego en esas posibilidades nosotros tenemos también una afección sentimental por la que preferimos algo de todo eso que está ahí, ¿no?
y desde ese algo no dejamos de compartir lo demás, pero lo reinterpretamos. Me explico. Uno puede sentirse europeo, español, catalán, barcelonés y del pueblo de sus abuelos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos toda esa oferta. Debemos tener libertad para movernos en esa escala, en esa gama, ¿no? Pero luego también es verdad que uno, pues por las razones de su experiencia personal, de su vida familiar, etcétera, se siente fundamentalmente catalán. Y es maravilloso que sea así. Y desde esos valores que representa lo catalán, reinterpreta lo que queda por arriba y reinterpreta lo que queda por abajo, ¿no? Pero, sin embargo, acaba viviendo todo. Y esa es la ventaja que da esta nueva concepción de la identidad como la multiidentidad o como las identidades complejas. Pero para que esas identidades complejas funcionen, necesitan de libertad. Necesitan de libertad. Entonces, si os dais cuenta, estoy planteando desde el principio, me estoy refiriendo a la libertad. Con esto ya conecto con los derechos culturales, como una clave de la cultura, como la clave de la cultura. Entonces, la libertad cultural no solo es la libertad de los individuos frente al Estado, que lo es también y es fundamental y es irrenunciable, sino que la libertad cultural actual, yo hablo de la nueva libertad cultural, es una expresión que propongo, de la nueva libertad cultural, abarca y comprende aspectos que antes no estaban ahí presentes en esta nueva configuración, en nuestro nuevo edificio. Porque la libertad cultural en un sistema pluriterritorial, plurinstitucional y pluridentitario es clave, es clave. Y en un sistema de diversidad es la libertad, primero, de inserción, de elección, en qué experiencia cultural, en qué identidad, en qué plano, en qué te quieres situar, y es libertad de elección, una vez que estás inserto para poderte mover, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto cambia ya un poco la concepción de los derechos culturales, ¿no? Y además es una libertad que solo es tal cuando las culturas elegidas a su vez admiten el juego de la libertad. Y si no, no vale. Si no, no jugamos. Y ya precisando un poco más entre derechos individuales, derechos colectivos, bueno, a mí no me gusta la expresión derechos colectivos, porque además es una expresión que ha dado lugar a muchos problemas. Hay problemas reales, problemas serios, ¿no? Decía el otro día que esa expresión no está, por ejemplo, en el constitucionalismo europeo, y sin embargo sí se ha recogido ya y, en cierto modo, desdramatizado respecto del debate difícil que hay en Europa sobre este asunto. Se ha desdramatizado mucho en el contexto de acá, ¿no? No obstante, yo creo que ya, más allá incluso de esos problemas, por una cuestión puramente técnica, conceptual y técnico-jurídica, es muy difícil hablar de derechos colectivos, porque ese concepto siempre nos remite al sujeto. Y el sujeto siempre es indefinido, porque es el pueblo. Pero ¿el pueblo qué es? ¿Dónde termina? ¿Cómo se acota lo que es un pueblo o lo que es una comunidad? Las comunidades están preferentemente localizadas en un territorio, pero terminan ahí, no terminan ahí. ¿Cómo organizas todo ese sistema? Y es un problema sobre el que se pregunta eternamente el derecho internacional y que no acaba de resolver, ¿no? Los conceptos, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí hay otra opción, y lo he sostenido en algún texto por escrito, para afrontar algo que es real y cierto, que la cultura no es un hecho individual exclusivamente. La cultura tiene una dimensión colectiva. Y es que yo creo que hay derechos individuales y bienes jurídicos colectivos. Entonces, una lengua es un bien jurídico colectivo, una cultura es un bien jurídico colectivo, pero una lengua no es un derecho colectivo, una cultura no es un derecho colectivo. Y como bienes jurídicos colectivos se convierten en objeto de protección, promoción de los poderes públicos. Y esa protección y promoción de los poderes públicos sobre esos bienes jurídicos colectivos, al final, se concreta en derechos individuales.
Es decir, que el derecho colectivo, en vez de darle esa perspectiva subjetiva de derecho de un grupo muy difícil de delimitar y definir, lo transformamos en un elemento objetivo, en un bien jurídico colectivo. Y un bien jurídico colectivo que Imbrica dice primario, o sea, de los principales de una sociedad, para organizar una sociedad en cohesión, en convivencia, una sociedad democrática. Esa es mi postura personal. O sea, que hay que equilibrarlo de esa forma, ¿no? Y luego lo último que comentaste, lo de el ministro iberoamericano de Cultura, pues bueno, vamos a ver, no, quizás sí necesita matización. Yo he hablado de un ministro de Cultura iberoamericana como una voz unitaria, que no tiene que ser tampoco un cargo designado, sino que puede ser un señor que, bueno, pues en cada caso concreto, ¿no? En cada momento concreto pueda recibir del conjunto de los ministros de Cultura el encargo de representar. Es una persona, yo no he hablado de una institución, no he hablado de un Ministerio de Cultura, no. Yo en este momento no veo las cosas, no veo eso como factible ni tampoco como necesario, un Ministerio de Cultura de Iberoamérica. Pero sí que tendría interés que Iberoamérica pudiera comparecer en determinados foros con una voz coordinada, ¿no? Desde el punto de vista cultural. Me refiero, por ejemplo, pues las famosas negociaciones de OMC, qué diferente sería que en vez de estar hablando veintitantos y cada uno por su lado, ¿no? Hubiera, después de un proceso previo de reflexión y de debate y de consenso interno, hubiera una sola voz que expresara una posición conjunta de toda Iberoamérica. O sea, que yo no hablé en ningún momento de Ministerio de Cultura iberoamericano, hablé de ministro, como puede ser, como se podría denominar de otra manera, pues como coordinador o representante o delegado, o lo que sea, ¿no?